Fui violada y abusada por un sacerdote y ahora él está tomando eso y traicionando mi confianza. Está creando un videojuego en donde expone a Dios como el mayor pederasta. O sea, pinta a Dios como un depredador sexual. Exactamente. Tú no eres nadie. ¿Por qué no puedo para criticar? juzgar O sea, lo que Dios ha hecho. La religión no puede ser criticada. Si se merece, está una niña practicándole sexo oral a Jesucristo. Horrible. Siempre fui una niña que tenía un complejo. Yo casi era perfecta, pero tenía el complejo de que no tenía pompis. En este caso, el procedimiento que se le hizo a ella es conocido también como el Brazilian Butt Lift. Mira, doctora, como que... Sí, y esto es lo que tú tienes que tener ahí adentro. Esto no es músculo, esto es grasa sencillamente. ¿A cambio de qué tú le ibas a dar la grasa tuya? Mira cómo vengo. Poniendo mis raíces. No me importa tu raza o tu sexo, ¿para qué hablar de eso? Y ni de dónde vengas. En el momento en que te haga falta y que tengas un problema y no veas el final del túnel, la luz que te alumbra y te ayuda a salir del dilema. Ese es mi lema. What's up, baby? Aquí siempre, aquí haciendo. No me importa tu sexo. Si tú estás triste y acongojado, el derechito a caso cerrado. Ay. En caso cerrado, problema arreglado. He dicho. El escritor cubano Juan Abreu dijo: la mayor prueba de que Dios no existe es que el Vaticano existe. Un cordial saludo y bienvenidos a Caso Cerrado. Bueno, eso es de acuerdo a ese señor, naturalmente. Bueno, vamos a ver de qué se trata el primer caso de hoy. Señor director, que pasen los litigantes. Doctor Apolo, Jesucristo fue nuestro Salvador. No es un depredador sexual. Mi videojuego es el Evangelio según un pederasta. Buenas tardes y Buenas bienvenidos. Ariana, demandas a Noel. Dime quién es, por qué lo demandas y qué pides para resolver este caso. Buenas tardes, doctora. Noel es mi esposo. Y yo lo estoy demandando, primeramente, exigiendo el divorcio. Yo ya no quiero estar con él. Segundo punto, pido la custodia de nuestra hija de 1 año y la venta del departamento que compartimos él y yo para tener que darle un techo a nuestra pequeña. O sea, la venta del departamento para tú tomar tu mitad y poder relocalizarte con tu hija en otro sitio. Exacto. Ok. Ahora yo lo estoy demandando porque este hombre que usted ve aquí... ¿Cuánto tiempo llevan casados? 2 años. 2 años de casados. Cuéntame los hechos de esta situación. Yo estoy aquí porque al hombre que yo amo y por el cual yo daría mi vida y quien ha estado conmigo apoyándome desde siempre, desde que lo conozco, está creando un videojuego en donde expone, escúchame bien, expone a Dios y a Jesucristo, no a cualquier persona, a Jesucristo como el mayor pederasta y abusador sexual que jamás ha habido en la historia. Es controversial. Es que es Jesucristo, sí entiende como la gravedad. Perfectamente. Y en un videojuego, pero hay yo no puedo videojuegos vivir de todo tipo de cosas. ¿Por qué esto te ofende tanto a ti específicamente? porque yo soy cristiana, en primera. En segunda, porque desde que nos unimos en matrimonio, acordamos que nos íbamos a respetar. Yo sé que él es ateo desde que lo conocí, pero yo me enamoré de él y eso lo respeto, pero mientras no nos afecte ni a mí ni a mi hija, mientras no ponga a su familia en riesgo, ¿Qué? yo ¿Y estaba dónde está perfecto. el riesgo a la familia? Explícamelo, porque no lo Lo que veo. pasa es que él es creador de videojuegos, es programador en informática. Perfecto. Y de un tiempo para acá, desde que nació nuestra hija, ha estado creando juegos. Él es muy bueno en su trabajo, pero desde hace 1 año ha estado creando juegos violentos y de por sí yo no estoy de acuerdo en eso, pero lo acepto porque Pero es son la los que más única- venden. Sí, Sabemos exacto. eso. Sí. Y es la única entrada económica que tenemos, porque yo me dedico a estar en la casa, a cuidar a nuestra hija
y por eso yo no puedo trabajar. Ok. Y es por eso que he aceptado hasta ahorita a lo que él se dedica. Pero hay límites y yo no puedo aceptar a un señor que esté en mi casa y que es padre de mi hija, que esté diciendo ese tipo de blasfemias, de burlas, y aparte, ¿qué ejemplo le da a nuestra hija? Y si llegan a comprar ese videojuego, Nuestra hija no ¿qué es tiene- lo que le nuestra va hija a no tiene enseñar? nada que ver en el Tiene un caso. año. ¿Qué Nuestra tiene hija que no ver tiene la que ver. niña en todo esto? La niña no va a jugar estos videojuegos por un largo tiempo. No, yo lo sé, O sea- pero si crece la niña y se entera que su papá fue quien inventó un videojuego donde tienes que ir a matar Mi sacerdotes trabajo, y mi a trabajo matar no a tiene, Dios. mi trabajo Dime, no ok, tiene mira, nada ok, que ver con ok, cómo espérate. críe mi hija. Un momento. ¿Por qué te ofende tanto? Algo que tú aceptaste desde el inicio. Tu esposo es ateo, crea videojuegos. Me imagino que crea cosas controversiales porque son las que venden y al final es lo que estamos buscando, vender para tener mejor economía. ¿Por qué ahora tan ofendida? Porque creo que no ha quedado claro como la gravedad de lo que él está haciendo. A mí me gustaría, si usted me permite, mostrarle los bocetos del videojuego que él está creando. Enséñamelos. El Evangelio según el mayor depredador sexual, Dios. O sea, pinta a Dios como un depredador sexual. Exactamente. Y si usted ve ahí, está Jesucristo. Enfrente de él está una niña. Aquí están dos niñas que son como ángeles. Pero en esta imagen está una niña practicándole sexo oral a Jesucristo. Horrible. Es sacrilegio, es inaceptable, es una ofensa tú asumes para que mí. le está eso puede estar rezando de rodillas, o sea, tantas cosas pueden estar pasando ahí, o sea, son unas imágenes que uno puede interpretar. Pero ¿por qué te afecta a ti directamente? Porque él conoce bien. A mí me pasó algo muy traumático cuando yo era niña y él lo sabe y yo se lo confié y ahora él me está traicionando. ¿Está traicionando algo que él sabe de ti? Yo fui, a mí... Espérate ahí, déjame hacer un corto receso. A la vuelta, me cuentas. Está bien. Tuve que hipotecar la casa por segunda vez. Una segunda hipoteca. Sí. ¿Y en dónde vamos a vivir nuestra hija y yo? El proyecto. Esta sí fuera la buena razón para el proyecto- divorcio. ¿Puedo confiar en Esta. algo? Caso cerrado.